Hola, hoy es viernes 3 de octubre de 2025 y nos sumergimos en varios extractos del diario oficial de la República de Chile. Es nuestra oportunidad, digamos, de echar un vistazo a cómo funciona por dentro la maquinaria del Estado chileno en un día cualquiera. Exacto. La idea es ir un poco más allá de los titulares. Vamos a explorar juntos estos documentos oficiales, desde nuevas regulaciones, algunas bien importantes, hasta licitaciones y nombramientos. Queremos descubrir qué se está moviendo en distintas áreas clave, ¿no? Sacar lo más relevante y, bueno, ¿por qué no? Lo que podría sorprendernos o hacernos pensar un poco. Exactamente. Tenemos sobre la mesa anuncios de ministerios como Salud, Obras Públicas, Minería, Medio Ambiente, Justicia y también del Poder Judicial. Analizaremos cómo estas publicaciones, que a veces son un poco densas, reflejan en realidad políticas públicas en plena evolución, ajustes administrativos necesarios y, bueno, cómo se registra oficialmente la vida pública del país. Nuestra misión hoy es destilar la información clave, entender el contexto y el posible impacto, ¿no?, de estas decisiones que se formalizan hoy. Perfecto. Empecemos entonces por el sector salud, que hoy trae novedades de peso. Hay un nuevo reglamento sobre hospitalización psiquiátrica. Es el decreto número 9 de 2024. Una normativa que, la verdad, parece bastante detallada y profunda. Lo es. Y aborda un tema muy sensible con un enfoque renovado. Este reglamento aplica a todos los establecimientos que ofrecen hospitalización psiquiátrica, sean públicos o privados, e incluye unidades específicas como las que existen en centros penitenciarios o en centros de tratamiento de adicciones. Un punto fundamental que establece es que la discapacidad psíquica o intelectual, por sí sola, no puede ser el único motivo para hospitalizar a alguien. O sea, siempre debe existir un fundamento sanitario claro y actual. Eso suena a un cambio importante. ¿Qué significa en la práctica esa idea de que se presume la capacidad de consentir? Significa que, como punto de partida, bueno, se asume que la persona tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre su tratamiento, incluida la hospitalización. Hay que demostrar lo contrario, y bajo condiciones muy específicas, para proceder sin ese consentimiento. Además, establecen derechos claros para las personas, incluso si están bajo el sistema penal, garantizando que reciban cuidados de salud mental de igual calidad que el resto. Se enfoca en la autonomía y la dignidad. Entiendo. Y el reglamento también aborda situaciones complejas, como el manejo de conductas disruptivas, ¿no? O la participación de la familia. Y menciona planes de tratamiento muy estructurados. Así es, define cómo manejar esas conductas disruptivas, siempre buscando la menor restricción posible y respetando los derechos. En cuanto a la familia o personas significativas, se fomenta su participación, pero, y esto es clave, siempre que la persona hospitalizada dé su consentimiento informado. Claro, eso es fundamental. Exacto. Y los planes de tratamiento deben ser colaborativos, es decir, construidos con la persona, multidisciplinarios, involucrando a distintos profesionales, y revisados como mínimo semanalmente. Para asegurar que sigan siendo pertinentes, me imagino. Justamente. Todo esto apunta a un cuidado más personalizado y respetuoso. Pero, ¿qué pasa con la hospitalización involuntaria? Siempre es la parte más delicada. ¿Cómo la regula esta nueva normativa? A ver, se regula de manera muy estricta, como debe ser. Solo se permite si existe un riesgo cierto e inminente de daño para la propia persona o para terceros. O sea, no basta una suposición. No, tiene que ser algo concreto. Además, se requiere la recomendación de 2 profesionales de distintas disciplinas, y uno de ellos siempre debe ser médico. Otro requisito: constatar que no existen alternativas menos restrictivas que sean eficaces en ese momento. Y por supuesto, hay que notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria regional y a los familiares o representantes legales. Vaya, o sea, no es una decisión que se tome a la ligera. Hay varias capas de control. ¿Hay plazos o revisiones judiciales? Absolutamente. Hay una evaluación clave a las 72 horas de iniciada la hospitalización involuntaria. Si después de eso se considera necesario mantenerla, la situación debe ser revisada periódicamente por los tribunales de familia. Y si la hospitalización involuntaria se prolonga, esta revisión judicial debe ocurrir al menos cada 30 días. Esto introduce un control externo fundamental. Eso es crucial, sí. ¿Y hay consideraciones especiales para niños, niñas o adolescentes?
Sí, muy importantes. Se asegura explícitamente que sean oídos durante todo el proceso, que sus opiniones y preferencias se consideren seriamente al elaborar y revisar su plan de tratamiento, siempre priorizando su interés superior, claro. Bien. Y hay otro punto que marca un cambio de paradigma. La normativa prohíbe expresamente la creación de nuevos establecimientos tipo asilo o de atención segregada de larga estancia. El foco está claramente en la integración comunitaria y en limitar al máximo las medidas restrictivas y el aislamiento. Es un reflejo de un enfoque basado en derechos humanos. Vaya, realmente parece una normativa transformadora para la salud mental en Chile. Muy alineada con tendencias internacionales, ¿no? De desinstitucionalización y derechos. Ahora, sin dejar salud, tenemos otra resolución importante, la Exenta 1085 de 2025. Fija nuevas reglas para productos de tabaco, tabaco calentado y los sistemas electrónicos. Bueno, los vapers, ¿no? CEAN y CSN, incluyendo los líquidos que usan. Suena súper exhaustiva. Y lo es, lo es. Esta resolución impone a fabricantes e importadores deberes de información muy detallados, mucho más de lo que existía antes. Deben reportar antes de comercializar cualquier producto nuevo y luego anualmente todos los constituyentes y aditivos, especificando la cantidad exacta, su calidad según estándares definidos y cuál es el propósito de cada uno en el producto. ¿Todo eso? Sí, y para los dispositivos electrónicos, la exigencia es aún mayor. Deben informar sobre todos los componentes, el tipo de batería, el material de la resistencia que calienta el líquido, la temperatura máxima que alcanza el dispositivo, e incluso si tienen conectividad inalámbrica y qué tipo de datos podrían transmitir. Es un nivel de detalle impresionante. ¿A qué responde tanta exigencia? La resolución menciona riesgos identificados por el ISPE, el Instituto de Salud Pública, y estudios del CERNAC sobre problemas de seguridad, quemaduras, explosiones. Exactamente. La resolución busca abordar directamente esos riesgos conocidos y, bueno, la falta de información que existía sobre estos productos. Para garantizar la seguridad y la composición declarada, exige certificados de análisis de laboratorios acreditados bajo la norma internacional ISO/IEC 725. Ok, laboratorios acreditados. Sí. Y no cualquier análisis. Deben usar métodos estandarizados por la red Top LabNet de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es la red global de laboratorios de tabaco. Y un punto muy interesante, que busca asegurar imparcialidad. Se requiere una declaración jurada ante notario de que el laboratorio no tiene conflictos de interés con la industria. Ah, eso es un intento claro de evitar influencias de la industria en los análisis. ¿Qué más se exige pensando en el consumidor? Varias cosas importantes. Mira, los cargadores de los dispositivos electrónicos necesitarán certificación de seguridad de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Todos los productos deben incluir manuales de uso e información en español. Lógico. Se establecen advertencias sanitarias específicas y muy detalladas, con textos de contraindicación diferenciados para líquidos con nicotina y sin nicotina. Ah, bien diferenciado. Sí, que deben ir en los envases y en la publicidad. Y algo muy relevante para la seguridad infantil, los envases de los líquidos de vapeo deberán tener sistemas de cierre a prueba de niños. Parece un esfuerzo muy serio por regular un mercado que creció rapidísimo, a veces más rápido que la propia regulación. ¿Podríamos decir que Chile se pone a la vanguardia con esto o está siguiendo una tendencia global? Es una combinación, yo diría. Claramente busca alinear la regulación chilena con las directrices del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que insta a los países a regular estos productos emergentes. En algunos aspectos, como el nivel de detalle exigido en la composición o la declaración de conflicto de interés de los laboratorios, podría ser bastante avanzada en comparación con otros países de la región. El objetivo final es proteger la salud pública ante productos cuyos efectos a largo plazo, la verdad, aún no se conocen del todo y que presentan riesgos específicos. ¿Y cuándo entra en vigor? Entrará en vigor en 6 meses, dando un plazo para que la industria se adapte. Interesante. Y para cerrar el capítulo de salud por hoy, una nota administrativa rápida. Se acepta la renuncia voluntaria del secretario regional ministerial, el CEREMI, de Salud de Arica y Paranicota, Leonardo Valenzuela Atenas. Ajá. Esto se formaliza en el decreto 10 de 2025 y aclaran que su renuncia, que fue efectiva en marzo de 2024, no estaba relacionada con sumarios ni medidas disciplinarias, simplemente un cambio en la Administración Regional de Salud.
Un ajuste administrativo, sí. Bien, dejamos las regulaciones de salud y nos movemos hacia cómo el Estado invierte y gestiona la infraestructura física. En la región del Maule, el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, te está llamando a una licitación pública importante. Se trata del diseño, mejoramiento y ampliación sistema agua potable SSR RAU en la comuna de Colbún. Esto suena a una mejora directa en la calidad de vida de la gente, ¿no? Sin duda. Es un proyecto relevante para esa comunidad rural. SSR significa Sistema Sanitario Rural. Antes eran los APR, Agua Potable Rural. El proyecto tiene un presupuesto estimado considerable, más de 352 millones de pesos netos, y un plazo de ejecución largo, 600 días corridos, casi 2 años. Harto tiempo. Sí, sugiere que es un trabajo complejo de diseño y mejora. La licitación detalla requisitos técnicos estrictos para quienes quieran participar. Deben ser empresas consultoras inscritas en el registro del MOP en la categoría Primera Superior y con la especialidad específica 4.8 de obras sanitarias. ¿Por qué son tan específicos con esos requisitos? ¿Para asegurar la calidad? Exacto. Para asegurar que las empresas que postulen tengan la experiencia y capacidad técnica comprobada para un proyecto de esta naturaleza e inversión. El MOP tiene su sistema de registro y categorías precisamente para eso. La publicación también establece un cronograma claro con fechas límite para hacer consultas, recibir respuestas del MOP y para las aperturas de ofertas técnica y económica, que se realizarán entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre de este año, 2025. Ok. Es un ejemplo claro de cómo opera la contratación pública, con transparencia, requisitos definidos y plazos establecidos para asegurar competencia y buen uso de los fondos públicos en infraestructura básica. Entendido. Ahora, de la infraestructura física a la digital. En telecomunicaciones, vemos un cambio de propiedad bastante significativo. Varias concesiones que antes operaba Telefónica del Sur S.A. ahora pasan a manos de GTD Manquehue S.A. Ajá. Esto abarca distintos tipos de servicios: telefonía fija, transmisión de datos, móvil, voz sobre IP e incluso la infraestructura física asociada. Así es. Este traspaso se formaliza mediante el Decreto Exento 723 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Es importante entender que esto no es una decisión unilateral del gobierno, sino que se basa en una solicitud conjunta que hicieron ambas empresas. Lo pidieron ellas. Claro, para autorizarlo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, realizó un análisis previo, verificando que se cumplieran ciertos requisitos legales y técnicos, y todo el acuerdo quedó además documentado en una escritura pública firmada por las compañías. ¿Y qué implica este movimiento para el mercado? GTD es un actor importante. Exacto. Representa una consolidación en el mercado de las telecomunicaciones, especialmente en las zonas donde operaba Telefónica del Sur. GTD Manquehue, que ya tiene una presencia fuerte en otras áreas, ahora amplía su operación al absorber estas concesiones. Para los usuarios de esas zonas, significa que su proveedor ahora es GTD. Claro. Generalmente, estos procesos buscan eficiencias operativas o estrategias de crecimiento por parte de las empresas. La Subtel supervisa para que no afecte negativamente la competencia o los derechos de los usuarios, aunque el impacto real en precios o calidad de servicio es algo que se ve con el tiempo. Interesante cómo se mueven las piezas en ese sector. Y hablando de recursos estratégicos y gestión, pasemos a uno de los temas clave para Chile hoy: el litio. El Ministerio de Minería ha declarado formalmente cerrado un proceso de consulta indígena. Correcto, mediante la resolución Exenta 2221. Se trata de la consulta que se realizó sobre un futuro contrato especial de operación de litio, el famoso SEOL, en el Salar de Ollagüe, en la región de Antofagasta. Es fundamental entender qué es un SEOL. Es básicamente el permiso o contrato específico que otorga el Estado chileno para que una empresa pueda explorar y eventualmente explotar litio en una zona determinada. ¿Y por qué era necesaria esta consulta indígena en particular en Ollagüe? Porque el Salar de Ollagüe se encuentra en territorio ancestral de comunidades indígenas quechua. Además, este proyecto es parte de la Estrategia Nacional del Litio del gobierno. Claro, la estrategia para diversificar. Exacto. Busca diversificar la explotación de litio más allá del Salar de Atacama, donde se concentra hoy. La consulta se instruyó en octubre de 2024, después de que se identificara interés por desarrollar un proyecto de litio en esa zona, e involucró directamente a 4 comunidades quechua, consideradas representativas del área de influencia: Cebollar Ascotán, Ollagüe, Puquios y Cosca.
Consultar sobre algo tan estratégico y, bueno, potencialmente impactante como un proyecto de litio debe ser un proceso complejo. ¿Cómo funcionó? Mencionan que se siguió el convenio 169 de la OIT. Exactamente. El proceso siguió las etapas que establece el reglamento chileno, el DS-66 de 2013, que implementa precisamente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Este convenio, ratificado por Chile, obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas de buena fe y de manera apropiada cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. Y en este caso, la medida era el posible SEOL. Justo. El proceso incluyó una fase de planificación conjunta con las comunidades para definir cómo se haría la consulta. Luego una fase informativa, donde el ministerio entregó un borrador del contrato SEOL y explicó sus implicancias. Después, las comunidades tuvieron un tiempo para su deliberación interna, para analizar la información y formar su postura. Y finalmente, se entró en una etapa de diálogo directo entre el ministerio y los representantes de las comunidades. ¿Y cuál fue el resultado de todo ese proceso? Suena largo. Sí, son procesos que toman tiempo. Según la resolución que cierra el proceso, el resultado fue positivo desde la perspectiva del objetivo de la consulta. Se firmaron 8 acuerdos específicos entre el Ministerio y las comunidades, abordando distintos aspectos relacionados con el SEOL y la participación indígena. Solo uno de estos acuerdos tuvo observaciones menores por parte de una comunidad, pero lo más destacable es que se consigna que no hubo desacuerdo respecto a la medida consultada en sí, es decir, sobre la posibilidad de otorgar el SEOL. O sea, hubo acuerdo general sobre la medida. Así parece indicar la resolución. Con estos resultados se aprueba el informe final del proceso y se da por concluido formalmente. Es muy interesante ver documentado un proceso de este tipo que busca equilibrar el desarrollo de recursos estratégicos con los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué sigue ahora, después de cerrada la consulta? Bueno, el cierre formal de la consulta es un paso necesario, pero no el último. Ahora el Ministerio de Minería tiene la base para decidir si otorga o no el COL. Y bajo qué condiciones específicas, incorporando los acuerdos alcanzados. Si se otorga, vendrá luego un proceso de licitación para que empresas interesadas postulen para adjudicarse ese contrato de operación en Ollagüe. La consulta es un requisito previo fundamental en este camino. Clarísimo. De la gestión de recursos naturales a gran escala, pasemos a la protección de ecosistemas más locales. Hay una resolución del Ministerio de Medio Ambiente que indica que se está subsanando el procedimiento para declarar el humedal urbano de Linares. ¿Qué significa eso de subsanar? ¿Corregir algo? Exacto. Significa que hubo un problema en el proceso original y hay que corregirlo. En este caso, una sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, que es una corte especializada en temas ambientales, ordenó retrotraer parte del procedimiento. Retrotraer. Volver atrás. Literalmente, sí, volver atrás a una etapa anterior. El tribunal consideró que algo no se hizo correctamente en la declaración original de ese humedal. ¿Y qué se está haciendo ahora para corregirlo? Lo que hace esta nueva resolución, la exenta 6470, es cumplir con lo ordenado por el tribunal. Específicamente, publica el mapa o polígono exacto del área propuesta como humedal que habían solicitado incluir los reclamantes en ese juicio ambiental. Y, muy importante, abre un nuevo periodo de 15 días hábiles para que cualquier persona, no solo los reclamantes originales, pueda presentar antecedentes adicionales sobre esa área específica. Técnicos, científicos, sociales. Se abre de nuevo a participación. Sí. La cartografía detallada está disponible online en la web del Ministerio para que todos puedan verla. Entonces, la justicia ambiental puede intervenir y obligar a rehacer partes de estos procesos y detecta fallas. Eso refuerza la importancia de hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Exactamente. Es una muestra de que el sistema de revisión judicial funciona en materia ambiental. Y también subraya lo crucial que es la participación ciudadana informada en estos procesos. Permite que se corrijan errores y que las decisiones sobre proteger ecosistemas como los humedales urbanos sean más robustas y legítimas. Entendido. Ahora movámonos al ámbito de la justicia y la administración pública. Aquí vemos algunos ajustes más del día a día. Por ejemplo, hay un decreto exento, el 2894, que deja sin efecto una autorización antigua, de 2015. Esta autorización permitía que 2 vehículos de la Defensoría Penal Pública circularan en fines de semana y feriados, y sin el llamado disco fiscal,
¿Qué es eso del disco fiscal? Suena a control. Sí, es un sistema de control para vehículos de propiedad estatal. Usualmente, estos vehículos tienen restricciones de uso, por ejemplo, solo para días hábiles y con una orden de viaje específica, que es el disco. Una autorización sin disco fiscal y para fines de semana es un permiso especial que se da a ciertos vehículos por la naturaleza de la función que cumplen, como podría ser el caso de defensores penales que necesitan movilidad fuera de horario. Tiene sentido. ¿Y por qué se cancela ahora este permiso para esos dos vehículos? Un Hyundai Tucson y un Mazda 6. La razón es puramente administrativa y de orden. Se trata de un Hyundai Tucson que estaba asignado a la Defensoría en Los Ríos y un Mazda 6 en O'Higgins. Simplemente, ambos vehículos ya fueron dados de baja del inventario de la Defensoría Penal Pública durante el año 2024. Probablemente porque cumplieron su vida útil o fueron reemplazados. Ah, ya no existen en la flota. Exacto. Por lo tanto, el permiso especial de circulación ya no tiene sentido y debe ser revocado formalmente para mantener los registros actualizados y el control sobre qué vehículos fiscales tienen autorizaciones vigentes. Es una tarea, digamos, de limpieza administrativa. Tiene lógica, sí. Y siguiendo en el mundo judicial, el Poder Judicial publica hoy una lista bastante larga de concursos para llenar vacantes en distintas partes del país. Veo cargos desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Mucha variedad. Efectivamente, esta es la forma estándar y transparente en que el Poder Judicial provee sus cargos, asegurando publicidad y competencia. La lista es variada, sí. Incluye distintos tipos de puestos. Hay cargos administrativos de diferentes grados dentro del escalafón judicial, que es la estructura de carrera. Hay un concurso para notario público en La Serena y otro para conservador de bienes raíces en Ovalle, roles clave en la fe pública y el registro de propiedades. Importantes esos. Mucho. También hay varios cargos de jueces en distintas ciudades, como Valparaíso, Viña del Mar, Nacimiento, y otros puestos como oficiales de sala, auxiliares y ayudantes de servicios que son fundamentales para el funcionamiento diario de los tribunales. ¿Qué información se da sobre cada concurso? ¿Cómo postular? Para cada uno, se especifica claramente el motivo por el cual se abre la vacante, si alguien ascendió, cesó en funciones, si es un cargo nuevo, etc. La categoría y el grado que tiene el cargo dentro de la estructura del Poder Judicial. Y, muy importante, se indica que las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben postular a través del portal web oficial www.poderjudicial.cl. Ok, ¿todo online? Sí. Hay un plazo definido, que es de 10 días corridos a partir de esta publicación en el Diario Oficial. Este mecanismo busca garantizar la idoneidad de quienes ingresan y la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública en este poder del Estado. Es el sistema que asegura que el proceso sea abierto y basado en mérito, al menos en teoría. Ese es el objetivo del sistema de concursos públicos, sí. Busca seleccionar a los más capacitados para cada función dentro del aparato judicial. Y para cerrar esta pasada por el Diario Oficial, un aviso judicial de naturaleza más personal, pero que también forma parte de los trámites legales que se registran aquí. Es la tercera y última citación para solicitar la declaración de muerte presunta de don Juan Cantalicio Manríquez Picarte. Esto se tramita en el Juzgado de Letras de Nueva Imperial. Exacto. La muerte presunta es un procedimiento legal necesario cuando una persona ha desaparecido por un largo periodo y no se tienen noticias de ella. Permite que, tras cumplir ciertos requisitos y plazos legales, incluyendo estas publicaciones, un juez pueda declararla fallecida legalmente. Claro, para temas prácticos. Sí, es fundamental para que los familiares puedan resolver asuntos prácticos y legales pendientes, como herencias, seguros o la disolución del matrimonio. Aunque es un trámite con una carga emocional, bueno, es un mecanismo legal necesario que también encuentra su espacio formal en el Diario Oficial. Muy bien. Hoy hemos hecho un recorrido bastante amplio por la actividad oficial chilena, tal como quedó registrada en el Diario Oficial de este viernes 3 de octubre de 2025. Hemos visto desde regulaciones con un impacto social profundo, como las de salud mental, y la nueva normativa para tabaco y vapeo. Pasando por inversiones concretas en infraestructura básica como el proyecto de agua potable en el Maule, la gestión de recursos naturales estratégicos como el litio, incluyendo el complejo pero necesario proceso de consulta indígena en Ollagüe. Sí. Ajustes en la maquinaria administrativa del Estado, como la baja de vehículos fiscales o el traspaso de concesiones de telecomunicaciones.
hasta el funcionamiento cotidiano del sistema judicial, con sus concursos para llenar vacantes y trámites como la declaración de muerte presunta. Exacto. Es realmente un mosaico que muestra las múltiples facetas de la gestión diaria de un país. Decisiones, regulaciones y trámites que se formalizan cada día a través de estas publicaciones. Este nivel de detalle y, al menos en principio, de transparencia, ¿cómo impacta realmente en la capacidad de la ciudadanía para informarse, entender y quizás hasta participar o fiscalizar lo que hace el Estado? No, es una excelente pregunta. Y quizás la otra cara de la moneda es pensar en la complejidad y el volumen de trabajo técnico, legal, administrativo que hay detrás de cada una de estas líneas en el diario oficial. Desde la redacción minuciosa de un reglamento como el de salud mental, que intenta equilibrar derechos fundamentales con necesidades sanitarias complejas. Sí. Hasta la gestión detallada de un concurso público para un puesto de auxiliar en un tribunal remoto o la conducción de un proceso de consulta indígena que debe cumplir estándares internacionales y requiere un diálogo intercultural genuino. Son las piezas visibles de un engranaje estatal mucho mayor y más intrincado de lo que a veces percibimos. Sin duda. Un buen punto para seguir reflexionando y, explorando.